soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, y hoy tenemos con nosotros a Miquel Seguro Mendlevix, que es filósofo y profesor universitario. También es director de la colección Pensamiento en Herder y de la revista Argumenta Filosófica, y ha escrito múltiples libros como Sendas de Finitud, La vida también se piensa o Vulnerabilidad. Y hoy está aquí con nosotros porque acaba de publicar La seducción del encanto, una alternativa a la sociedad del desánimo, que es un ensayo en el que hace una radiografía del malestar contemporáneo y propone pues el encanto como una alternativa al cansancio, al todomalismo y al desencanto político. Buenas, Miguel. Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantados de poder contar contigo hoy aquí. Quería preguntarte, porque en el libro de la seducción del encanto sitúas tu nacimiento en el 79, ¿no? Y es una época de revoluciones políticas, de Wall, de Pink Floyd, la condición posmoderna de Lyotard, y es una especie de escena inaugural de tu generación. Digamos que si tuvieras que hoy aquí contar ese érase una vez el mundo, ¿qué rasgos de aquel contexto crees que son imprescindibles para entender lo que planteas en el libro? Bueno, ante todo, buenas tardes. Espero que estéis todos bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Y también enhorabuena por todas las iniciativas que tenéis. Nada, simplemente una precisión. La revista Argumenta Filosófica, de la que he sido director hasta el año 2025, eh, acabó su andadura en el 2025, así que digamos que hace un par de meses ya dejé de ser director de la revista porque la revista ya ha dejado de ser también. O sea que simplemente es una precisión al tema de la presentación. Mira, el año 1979, que es el año que nací yo, o eso me cuentan, porque yo no me acuerdo, tal y como lo comento en el libro, ¿no? Sí. Y tampoco estaba ahí. Es decir, cuando uno es pequeño no se acaba de enterar de lo que pasa en el mundo hasta que después se lo cuentan, ¿no? Hasta que se empieza a hacer mayor, bastante mayor, porque yo creo que, no sé, a los 6 7 8 años, pues uno no sabe muy bien lo que pasa, ¿no? En la escena inaugural del libro tiene que ver porque en el libro hablo mucho de la condición posmoderna, no tanto del libro de Lyotard, que también, sino de la condición misma, ¿no? Y de The Wall, de Pink Floyd, porque también tiene que ver con la caída del muro, ¿no? Es decir, es un poco como una anticipación, es decir, me vino muy bien para situar mi nacimiento y hablar de estos dos fenómenos por los siguientes motivos, ¿no? En primer lugar, el Lyotard, porque tiene que ver con el entorno cultural en el que todavía creo yo estamos, que es una posmodernidad 2.0 o una posmodernidad decadente, ¿no? Cuyo libro fundacional, podríamos decir así, o uno de los grandes libros fundacionales, porque no creo que la posmodernidad sea un movimiento tan unívoco y tan fácil de delimitar como para darle dos o tres libros de referencia y ya está, sino son muchas cosas la posmodernidad, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un cierto consenso en que la condición posmoderna de Jean-François Lyotard constituye uno de sus libros o puntos de arranque, ¿no? Yo sitúo un poco nuestra situación de desencanto, de pesimismo, de desánimo, en ciertos coletazos de esa condición posmoderna 2.0, ¿no? En el sentido de que la condición posmoderna seguramente nació como un elemento correctivo necesario de los excesos de la modernidad, ¿no? De discursos muy seguros de sí mismos, muy unívocos, muy sustanciales en tanto en cuanto petrificaban cierto tipo de experiencias, ¿no? Pero al mismo tiempo la propia posmodernidad se ha convertido en el exceso actual, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de salir de lo que es la deconstrucción, de lo que es el mundo líquido, que ya no es mundo líquido, sino que es casi mundo evaporado directamente, ¿no? Que decía Zygmunt Bauman. Y eso lo vemos en cuestiones muy concretas que tienen mucho que ver con nuestra cotidianidad, ¿no? Es decir, el fenómeno de la posverdad, en el fondo, no es más que una crisis absoluta de la legitimidad y de los principios procedimentales, podríamos decir, del consenso o de la autoridad o como le quieras llamar, ¿no? Ahí ya podríamos entrar y discutir. Y eso tiene que ver, a mi modo de ver, con una exacerbación de la posmodernidad. Entonces, en esta posmodernidad 2.0 en la que estamos, ¿no? Donde hay muy poco relato comunitario, muy poca sensibilidad o pulso
social interconectado y mucha atomización, fragmentación, un hipersubjetivismo total, ¿no? Sin saber muy bien quiénes somos, ¿no? Y lo que hacemos aquí, pues para mí tiene que ver mucho con el entorno de desencanto actual. Y la segunda referencia, que es la de Pink Floyd, es porque Pink Floyd tiene un álbum que no deja de ser un poema musical casi sinfónico, pero de rock, que se llama The Wall, donde a un personaje que se llama Pink le van pasando cosas, ¿no? Y este grupo, que fue de referencia para muchos millennials y de la generación X y de todo esto, ¿no? Eh, pone sobre la mesa también algo que para nosotros fue capital, que es que en el año 89 cae el muro de Berlín, y justamente Pink Floyd hace un concierto en Berlín, eh, juntando la idea de The Wall, de su álbum, con la idea del muro que caía, ¿no? Y yo en el libro hablo de esto, hablo de la caída del muro de Berlín, hablo del libro de Lea Ypi, Libre, hablo de Pink Floyd, hablo de los miedos que nos supone la vida y la vida en comunidad para alzar muros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en el fondo es una escena donde yo me lo hago venir bien para compaginar dos elementos que atravesan todo el libro, como es la posmodernidad y como es la caída del muro de Berlín, que además coincide con el año de mi nacimiento. Muy bien, gracias por este contexto tan interesante, porque bueno, en el libro hablas de cosas tales como el todomalismo o la dramasofía, es como esta era del desánimo. Entonces, me gustaría que nos contaras hoy dónde ves tú claramente ese todomalismo hoy y sobre todo ¿qué perdería o qué pierde la filosofía si miramos ese lado sombrío? Mira, lo veo en primer lugar naturalmente los discursos políticos, ¿no? Hay muy pocos discursos políticos esperanzados y que transmitan esperanza o proyectos de futuro o ideas, digamos, transversales, ¿no? De compaginar o de organizar más bien la sociedad, la vida social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto sería un tema muy largo y además podríamos entrar en debates mucho más concretos, ¿no? Pero sí que lo veo mucho en la filosofía. Y eso lo entronco mucho con la cuestión que te comentaba antes de la posmodernidad, ¿no? La filosofía se ha convertido en una especie de filosofía donde el pesimismo es casi la posición más intelectual, más informada, más autorizada para hablar del mundo, y como si el optimismo o podríamos decir, la esperanza, todas estas cuestiones hayan quedado un poco relegadas como algo ingenuo, algo completamente desfasado o algo para gente mal informada, ¿no? Y esto lo veo, y esto para mí es fruto directo también de esto que te comentaba de la posmodernidad, ¿no? Hay una especie de que el punto de partida tiene que ser el pesimismo y el punto de llegada el pesimismo confirmado, ¿no? No hay más opción que eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, también lo vemos en otro fenómeno que a mi modo de ver también se ha puesto muy de moda, como es el estoicismo. Este estoicismo en el que actualmente nos movemos, que es un tecno-económico estoicismo, ¿no? Es un discurso filosófico de crisis, porque el estoicismo nace en un momento de profunda crisis, cuando se desmantela el imperio de Alejandro Magno, sobre todo, ¿no? Tiene varias fases, el estoicismo, son muchos siglos, también es difícil hablar de el estoicismo, porque por lo menos yo creo que podemos detectar tres grandes fases, pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero sí que me parece un tipo de filosofía más bien reactiva o defensiva, en tanto en cuanto lo primero, a mi modo de ver, o así es como lo leo yo, es mitigar o reducir los problemas o los sufrimientos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya veremos, ¿no? Claro, como eso no se acaba nunca, porque la vida no son problemas y situaciones y complicaciones, ¿no? Pues es como aquello de decir, bueno, primero me soluciono yo a mí mismo y después ya me ocuparé de los demás. Bueno, es que nunca te acabas de solucionar a ti mismo, ¿no? Y entonces es un tipo de discurso que, al no ser del todo malismo, sí que presupone que la transformación de la vida o la transformación, podríamos decir, del malestar que nos acompaña pasa sobre todo por uno mismo, ¿no? Es decir, yo voy a lo mío, me desconecto un poco de los demás, de lo que pasa afuera, porque eso me hace sufrir mucho, lo paso muy mal, porque es verdad que es así,
¿no? Entonces eso se exagera, ¿no? Yo con esto no estoy diciendo que el estoicismo sea solo eso, ¿no? Sino es una vertiente que seguramente hemos exagerado, ¿no? Y de hecho, también estoy pensando que quizá hemos olvidado otros elementos interesantes del estoicismo, como puede ser toda la parte relacional, ¿no? Toda la parte, no sé, Séneca y Marco Aurelio mismo, pero sobre todo Séneca habla mucho de que el sabio tiene que estar bien consigo mismo, tiene que ser amigo de sí mismo, pero eso no le impide ser amigo de los demás. Lo que pasa es que no acude a la amistad con los demás a partir de un interés o de una necesidad concreta, sino justamente desde una dadivosidad, si es que eso realmente es posible, ¿no? Pero ahí también eso ya lo dejaríamos para otro lado, ¿no? Pero yo este todo humanismo lo detectaría en este sentido, ¿no? Y además te voy a poner también otro ejemplo muy concreto alrededor de esto, ¿no? Hace no mucho tiempo pasamos una situación muy traumática a nivel social y global, como es la pandemia, el COVID del 2020, que paró directamente el mundo, nos tenía que cambiar a todos, teníamos que aprender no sé cuántas lecciones, teníamos que mejorar en no sé cuántos aspectos, etcétera, etcétera. Bien, eso no pasó, ¿no? Pero yo me acuerdo gente que me preguntaba a veces, ¿no? Y gente muy joven, hasta gente pequeña, ¿no? Oye, ¿cómo es que le han dado tanta importancia a los tiempos del COVID, cuando estábamos en tiempos de COVID, en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y ahora que lo hemos superado, que es una grandiosa noticia para celebrarlo y para estar contentos, pues parece que no se le da tanta importancia, ¿no? Y a mí aquello me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar cómo, de algún modo, estamos acostumbrados a la sociedad de la angustia y del malestar, ¿no? Es decir, difícilmente hay buenas noticias o difícilmente, por decirlo de un modo más claro, se le da tanta relevancia a las buenas noticias como a las malas, ¿no? Y entonces eso sí que es algo que es interesante también para nuestra vida en concreto, ¿no? Es decir, todos nos quejamos de la cantidad de cosas que nos van mal, ¿no? Pero en cambio no damos gracias, entre comillas, de todas las que nos van bien y no tendrían por qué irnos bien, porque también nos podrían ir mal, ¿no? Entonces, este foco de exageración solamente, de exageración no, quizás no, sino de focalización, más bien dicho, en todo lo malo que realmente pasa y que realmente hay que ponerlo encima de él para mejorarlo y para intentar salir de él, ¿no? Pero que eso no se eclipse también la otra cara de la moneda, pues también ya dice mucho digamos, del ambiente o del tono en el que estamos acostumbrados a valorar las cosas que van pasando, ¿no? No sé si te he contestado, pero bueno, más o menos te diría esto. Sí, sí, yo creo que está el análisis que has hecho bastante claro con respecto bueno, al final es un poco lo que has dicho, ¿no? Es objeto de consumo la tragedia o las malas noticias, ¿no? Y al final es cierto Ujú. que, como bien dices tú, en tu reflexión, ¿no? Es como que al final, si tanto es objeto de consumo, eso repercute sobre el propio individuo o nace del conjunto de individuos, generando individuos con mucho malestar, ¿no? Pero bueno, Bueno, sí. y con un estado de tensión también, ¿no? Porque claro, si todo es peligro, 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 esto es como cuando somos niños, ¿no? Y nuestros padres o quien esté a nuestro cargo nos va poniendo sobre la mesa todos los posibles peligros que hay, ¿no? Bueno, claro, si yo salgo de casa pensando en todo lo malo que puede pasar, ¿no? Pues yo qué sé, yo vivo en una gran ciudad, ¿no? Pues que un coche no se pare donde se tiene que parar, que venga alguien con ganas de, yo qué sé, de problemas, que me tropiece, que caiga algún elemento de las fachadas, lo que sea, ¿no? Y no en cambio de pensar, ostras, pues a lo mejor voy a ver el sol o va a haber un gesto amable o voy a ver caras de personas y nos vamos a sonreír, ¿no? Es decir, es un poco en esta línea, ¿no? Que si solamente nos focalizamos en una parte de la escena, ¿no? En la tragedia, como bien dices tú, pues toda la parte de comedia también nos la estamos olvidando, ¿no? Y aparte de injusto, es que no es fructífero, ¿no? Para nuestras vidas. Claro, y bueno, pues como el libro va sobre el encanto, ¿nos podrías explicar la parte de la qué significa la admiración, el encanto y toda esta propuesta? Es muy interesante porque has hablado de dos palabras que no son exactamente lo mismo. Admiración, encandilarse, encanto, son cosas que se parecen pero no son para mí exactamente lo mismo. Es muy difícil de definir el encanto, ¿no? Todos sabemos lo que es el encanto, pero es muy difícil de definir. Yo para tratar de definirlo eh, usé, digamos, o me apoyé en la metáfora musical que la misma etimología de la palabra desprende, ¿no? En incantare tiene que ver con cantar,
con lo cual ya tiene que ver con un encantamiento, con una fórmula que se recita para mantener un determinado estado de extraordinariedad en una situación, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual el encanto tiene que ver con, así es como lo interpreté yo, con algún tipo de música, con algún tipo de canto, ¿no? Esta metáfora me sirvió para desarrollar la siguiente idea, que es que la música no deja de ser una composición, con lo cual el encanto también es una composición, en la cual nosotros estamos involucrados, pero no depende enteramente de nosotros, porque en una composición, como en una sinfonía, hay varias notas, hay varios instrumentos, hay varios acordes, y por mucho que una nota quiere dar la nota y quedarse con todo el ritmo, lo que hace en el fondo es desarticular esa melodía, ¿no? Con lo cual el encanto es una composición de muchos elementos que encajan y que cuando encajan suenan bien. Nosotros estamos implicados, nosotros estamos metidos en esa melodía, pero no somos la única nota de esa melodía. Con eso, ¿qué quiero decir? Que el encanto no depende de nosotros. O sea, lejos de esta lógica, digamos, consumista, productivista, la felicidad está en tus manos, todo depende de ti, sal a buscarla, etcétera, etcétera, todo depende de ti intentar propiciarla, pero hay cosas que no dependen de ti. Es decir, las cosas más importantes de la vida seguramente no dependen enteramente de nosotros porque seríamos, si no, no sé, sería incomprensible que no estuviéramos 24 horas sobre 24 encantados de la vida. Y que yo sepa, todo el mundo quiere estar encantado de la vida, con lo cual es algo que no depende enteramente de nosotros, ¿no? A diferencia de la admiración, que es hacia afuera, o el encandilarse, que viene de candela, con lo cual viene de un fuego que está ahí fuera y que me llama, ¿no? Igual que la admiración viene de mirar hacia afuera, admirare, ¿no? El encanto tiene que ver con estar dentro, con un in, ¿no? Incantare. Y entonces, a diferencia de la admiración, que es más salir afuera a buscarlo, más como objeto de consumo, ¿no? Admiro tal persona, admiro tal virtud, admiro tal casa, admiro tal trabajo, admiro tal fama, lo que sea, salgo de mí y voy a buscarla. El encanto es más bien una composición en la que yo estoy envuelto, ¿no? Un paisaje me encanta porque me incorpora, ¿no? Una conversación me encanta cuando yo me siento involucrado o involucrada en lo que se está debatiendo ahí, me siento interpelado. Si solamente me la miro desde fuera, me puede interesar, me puede gustar, la puedo admirar, pero no me va a afectar, no me voy a querer quedar ahí, ¿no? Porque me voy de ese sitio y me quedo pues exactamente igual, ¿no? Yo un poco lo que veo con el encanto es que el encanto tiene que ver con esta armonización de muchos elementos que, claro, casa muy poco con la contemporaneidad actual, ¿no? De donde todo tiene que ser el individuo, tu cosa, tu trabajo, tus historias, tus auriculares, tus libros, tu rutina, tu bienestar, priorizarte a ti, todo, es decir, todo en petit comité conmigo, ¿no? Y sin embargo el encanto tiene que ver con una disposición mucho más abierta y mucho más melódica de muchos elementos. Por supuesto, nosotros mismos, pero no solo, sino todas las relaciones que establecemos con los demás, con la naturaleza, con el trabajo, con la cultura, ¿no? Es decir, que es una melodía, por decirlo así. Vale, ¿y el encanto nos puede llevar al hechizo? Mira, es una muy buena pregunta porque algunas personas me han preguntado por el título, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con el encanto y la seducción? Porque la seducción es un poco ambigua. Bueno, es que el encanto justamente tiene que ver también con esta ambigüedad, justamente porque no depende de nosotros, justamente porque es tan apetecible y justamente porque es tan frágil, porque tanto puede aparecer como desaparecer, es objeto de todo tipo de intereses, ¿no? De intereses que se pueden querer aprovechar de esa situación o de ofrecernos por hechizo algo que es una hechicería, ¿no? Jugando con las palabras. Y eso también tiene que ver con, por ejemplo, con lo que nos pasa en una situación amorosa, ¿no? El amor, que tiene mucho que ver con el encanto, es algo frágil, es algo que podemos propiciar, es algo que se da, es algo que se puede cuidar, pero es algo que no depende enteramente de nosotros o de nosotras, ¿no? Si no, claro, uno se enamoraría de quien quisiera o uno seguiría las relaciones o los procesos amatorios pues como un buffet libre, ¿no? Y eso no va así, lamentablemente no va así porque por mucho que dependa en cierta medida de lo que nosotros podamos propiciar, complicar o facilitar, no depende enteramente de eso, ¿no? Entonces eso, esa fragilidad, lo mismo pasa con la felicidad, por ejemplo, ¿no? Claro, es
tan poco controlable, tiene tan nivel de contingencia, que entre el hechizo y la hechicería, como digo, pues no hay mucha frontera, lamentablemente, a veces, ¿no? Y por eso hablaba de la seducción del encanto, porque la seducción tiene la doble cara, ¿no? Es decir, nos seduce lo que nos atrae, pero también hablamos de seducciones fatales, ¿no? Es decir, no siempre lo que te atrae es lo que de verdad quieres, ¿no? Y sin embargo, entonces ahí empieza toda una serie de complicaciones, por seguir con la metáfora, ¿no? Que entonces ahí es donde esta fragilidad del encanto aparece más claramente, ¿no? Entonces, por eso digo que entre el hechizo y la hechicería, pues hay que ir con un poco de cuidado porque no depende enteramente de nosotros, entonces hay que estar muy atento para discriminarlas. Ya. Y bueno, volviendo a lo que has dicho ya, comentado sobre esas subjetividades que se miran a sí mismas, ¿no? Hay una parte muy interesante que es la cuestión esa de la servidumbre voluntaria, ¿no? Bueno, que al final estamos conectados. Bueno, te voy a dejar que lo expliques tú y te quería preguntar qué nos revela esa servidumbre sobre las carencias y miedos que tenemos los seres humanos. Bueno, justamente, pues otra vez la ambigüedad, ¿no? De la situación, es decir, el ser humano es un ser dependiente, creo yo, así es como lo veo yo, al menos lo intenté así exponer en el libro de vulnerabilidad, es decir, formamos parte de una cadena de relaciones, las necesitamos, nos gustan, nos gusta vincularnos, ¿no? Con relaciones, con proyectos, con ideas, con lo que sea, es decir, necesitamos un poco trascender de nosotros mismos, que si no se nos hace pesado, digamos, la existencia, o se nos queda corta, ¿no? Porque parte, como digo, de nuestra antropología es relacional, pero justamente por eso también se nos hace difícil soportar, digamos, la ambigüedad de esas relaciones y también la tensión que supone pues, ser un sujeto autónomo, libre, con capacidad de raciocinio, que lo que tiene que pensar es a qué va dedicando, digamos, su vida y con qué se va vinculando, ¿no? Entonces, claro, esa tarea de complicación, de dificultad, de agotamiento, ¿no? Ese pensar por uno mismo, que a veces decimos que forma parte del ideal de la autonomía y de la libertad, ¿no? Pues claro, eso a veces se convierte en servitud voluntaria, porque como nos mitiga un poco el malestar, nos quita la soledad, nos vincula y nos da también un cierto vehículo y un cierto camino y respuestas, pues entonces es más fácil que lo entreguemos, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve muy claramente, pues no sé, cuando vamos con un grupo de amigos o de amigas y nos dicen de ir a cenar y a nosotros no nos apetece, sí, pero vente, pero tal, pero hagamos esto, hagamos aquello otro, y tú a lo mejor tenés pensado ir a casa para ver una serie o para descansar o lo que fuera, ¿no? Eh, hay una serie de dinámicas internas que no tienen que ver con la servitud voluntaria esta, pero sí que tienen que ver con la capacidad y con los juegos de, bueno, somos seres relacionales, que nos gusta estar en comunidad, que está bien estar en grupo, nos gusta sentirnos amados, nos necesitamos sentirnos aceptados, nos da miedo el rechazo, nos da miedo perder ese tipo de relaciones, de conexiones, al mismo tiempo nos da placer y entonces hay veces que decidimos quedarnos en la cena o en la comida o con el grupo, ¿no? Sin saber muy bien si lo hacemos porque queremos, porque no queríamos y al final queremos, o porque, mira, tampoco me viene de una hora y mira, pues así ya aprovecho, ¿no? Entonces, esa servitud voluntaria que no es tan clara, que es ambigua, se da muy claramente en cantidad de otros elementos, ¿no? Es decir, en por qué consumimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si a quienes nos escuchan a veces les habrá pasado, pero a mí a veces me pasa que, no sé, que hace tiempo que no me compro ropa y pienso, uy, hace tiempo que no te compras ropa, ¿no? Casi como una especie de culpabilidad por no comprar ropa. Bueno, venga, pues este jersey o aquella otra camisa, ya, pues si tengo 10 camisas y 10 jerseys, no necesito comprar ropa, ¿no? O hace tiempo que tengo el mismo móvil, o hace tiempo que no viajo, o hace tiempo que hay casi como una necesidad de consumir, de estar a la última, de estar en la onda, y ahí es donde, por ejemplo, la servitud voluntaria consumista se ve más claramente, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con el consumismo, también tiene que ver con las opiniones que tenemos, con la cultura que consumimos, con las ideas que podemos tener. Es decir, es algo muy ambiguo que forma parte también de nuestra idiosincrasia, digamos, como seres humanos relacionales. Y volviendo a lo de la posverdad,
O sea, en la vida del encanto, o sea, con el encanto hay una especie de relación directa de alguna manera con esa defensa de la verdad. Sí, el encanto no entiende de imposturas. No nos lo podemos inventar. Es decir, si tú estás en tu trabajo sin ganas de ir a tu trabajo, pues no te va a encantar. Por mucho que tú te digas a ti misma o a ti mismo, venga, ánimo, que está muy bien, que está no sé cuántos, que tal y cual, ¿no? Y al revés, ¿no? Puede ser situaciones, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y yo lo relativizo mucho, porque digo, bueno, total, es una tontería, es un pasatiempo, lo que tú quieras, pero un partido de fútbol emocionante y más vivido en el estadio y si gana tu equipo, pues es una situación que te encanta, a pesar de que tú quieras decir que no, ¿no? O sea, que hay una autenticidad ahí, hay algo que se revela en tu relación directa con aquello, ¿no? Entonces el encanto es un poco como aquello que decía Víctor Frankl del sentido. Uno no se lo inventa, uno lo encuentra, ¿no? Pues el encanto es un poco eso. Uno se puede creer, ¿no? Bueno, el encanto me lo invento yo, le voy dando el encanto a las pequeñas cosas, a las situaciones. Bueno, eso puede funcionar durante un tiempo o puede funcionar en algunos contextos, pero el encanto tiene mucho de autenticidad, de inmediatez y de sinceridad con uno mismo y con todas aquellas situaciones que a uno le hacen vibrar y hacer reconocer algo que para mí es muy propio del encanto, ¿no? Que a lo mejor no sabemos lo que es, pero cuando lo encontramos o cuando estamos en una situación que nos gusta, que nos encanta, no que nos guste, sino que nos encanta, nos queremos quedar ahí. Queremos no movernos de ahí, ¿no? Es un hogar espiritual de algún modo, ¿no? Pues el encanto no entiende de imposturas ni de mentiras. El encanto es muy claro y muy directo. Y por eso tiene que ver con la verdad, claro. O sea, sería una forma de salida a la crisis esta con la que has comenzado, de la escena inaugural, de la posverdad. Bueno, tiene que ver un poco con con poner en tela de juicio todo esto, ¿no? Es decir, y sobre todo ir a la vida, ir a la vida cotidiana, ir a la vida que en la mayoría de los casos vamos viendo, ¿no? Es decir, que vemos en nuestra vida que hay situaciones desagradables, que hay situaciones que no nos gustan, pero hay situaciones que sí, que nos gustan, que repetimos, que son bonitas, que nos generan bienestar, que sonreímos, que reímos, que también hay amor, que también hay solidaridad, que... Entonces, ¿por qué no también por qué no ser honestos con nosotros mismos y también darle un rol a esa situación, ¿no? O decir que eso también existe, ya con solo decir eso ya ganaríamos, ¿no? Es decir, no sé, que no todo es un desastre, que no todo es malísimo, que no todo va solamente mal. Vuelvo a la pandemia, ¿no? La pandemia parece que ahí descubrimos, ¿no? La vida comunitaria de la comunidad de vecinos, que el cielo cuando ponemos los coches en el garaje y no hagamos y no vamos contaminando tanto por ahí, pues que en un mes los cielos se aclaran y que se van los nubarrones de polución de la ciudad, ¿no? Bueno, descubrimos cosas que en el fondo ya sabemos, ¿no? Y que en el fondo ya somos conscientes de que están ahí, ¿no? Pues un poco, para mí el encanto tiene que ver con esta capacidad de abrir la sinfonía, digamos, y no solamente quedarnos con los tonos graves, ¿no? Y con los tonos, digamos, tristes y con los tonos pesados, sino que en la melodía de la vida, pues también hay espacio para otros tonos, ¿no? Y para otras tonalidades. Y que, bueno, ¿y por qué no? También explorar la posibilidad de darle salida a eso, ¿no? Sin menos y sin olvidar, por supuesto, que existen esos tonos graves y esos tonos negativos, ¿no? O sea, la seducción del encanto o volver al encanto no tiene nada ni de autoayuda, en el sentido peyorativo de la palabra, ni nada de pensamiento facilón o ñoño o edulcorado, ¿no? Sino tiene que ver justamente con un principio de realidad, que es que igual que hay nubes en el cielo, pues también hay sol. Igual que hay gente que nos quiere mal, pues hay gente que nos quiere bien. Igual que hay gente que es agria en el trato, pues hay situaciones y hay gente pues que no es así, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto, dar cuenta de la complejidad y de la diversidad de las cosas para a partir de ahí pues explorar quizá eh, alternativas a estos discursos tan unívocamente o tan obcecados, digamos, con que no hay salida, con que todo va mal, con que todo es pesimista. Bueno, sí, en cierta medida es así, pero si el ser humano ha llegado aquí después de tantos milenios, bueno, pues alguna cosa también tendremos para poder ayudarnos y sobrevivir y crear comunidad y generar buen rollo y bienestar, ¿no? Digo yo, vamos. Sí.
¿Y qué nos puedes decir sobre el encanto o desencanto del progreso? Es decir, toda la cuestión de la tecnociencia, las promesas de la Bueno, inmortalidad biológica. sí, bueno, eso, aquí son varios temas, ¿no? En primer lugar yo soy muy partidario de volver a las grandes preguntas de la existencia, las preguntas metafísicas, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué somos? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Qué queremos? ¿Qué sentimos? ¿A dónde vamos? Todo esto. Porque en la metafísica, digamos, hay mucha experiencia directa de la realidad del ser humano, ¿no? De su finitud, de su contingencia, de todo esto, ¿no? Y son preguntas que nos relativizan y son preguntas que nos empequeñecen un poco. Yo creo que eso nos ayuda justamente para desinflamar, ¿no? Ahora que tenemos tantas ganas de desinflamar nuestros cuerpos, de entrar en ayuno, para intentar, digamos, no sobresaturar a nuestro sistema inmunológico, endocrino, lo que sea, ¿no? Pues también está bien poner en ayunas al ego, ¿no? Y al yo, ¿no? Y eso se pone recordando, bueno, la condición vulnerable, la finitud, la contingencia y que en el fondo hay grandes preguntas, que no sabemos qué hacemos aquí, que la muerte existe, que el sufrimiento lamentablemente también, ¿no? Y que, bueno, quizá hemos deconstruido una serie de divinidades para construir otras, ¿no? Como una puede ser, pues, la tecnociencia, ¿no? La tecnociencia, todos los transhumanismos, todas las profecías que hay alrededor del 2029, del 2045, que ya Terminator, que es una película que también sale en el libro, pues ya anticipó, no sé, todas estas cuestiones de que el progreso, digamos, ¿no? Arreglará todo lo que el ser humano no ha podido arreglar, ¿no? Cuando en el fondo lo que vemos es que progresamos en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo moral, en cierta medida, ¿no? Pero resulta que ahora acudimos a los estoicos, que son de hace 22 siglos, para que nos den soluciones para intentar afrontar esta situación. Entonces dices, a ver, ¿cómo puede ser que unos personajes de hace 22 siglos nos tienen que dar soluciones ahora cuando no vamos a los médicos, por ejemplo, de hace 22 siglos a buscar soluciones terapéuticas? Bueno, pues porque el progreso moral y el progreso tecnológico pues no van de la mano, o el progreso cuantitativo, que indudablemente vivimos mucho mejor ahora que antes, indudablemente tenemos mucha mejor calidad de vida en general, o en, digamos, en el mundo occidental, por decirlo así, ¿no? Que eso también es una reflexión también importante, ¿no? Hay todo la cuestión sociopolítica, ¿no? De cómo vivimos en ciertas partes del mundo y cómo viven en otras, o en las mismas partes de lo que llamamos primer mundo o de Occidente, todas las diferencias que hay, ¿no? Los diferentes barrios de las ciudades, las diferentes capas de la sociedad, ¿no? Eso también, bueno, dice mucho de cómo el ser humano, pues eso mismo, no ha evolucionado en cosas que, sin embargo, creemos que el progreso por sí solo ya nos dará, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es, bueno, ¿y por qué poner tanto énfasis en el progreso si de guerras continúa habiendo, injusticias continúa habiendo, crueldades y odios continúan habiendo exactamente igual que hace 25 años cuando el progreso no estaba tan avanzado, ¿no? Es decir, ¿por qué la tecnología nos va a salvar de nosotros mismos si nosotros mismos somos incapaces de darnos cuenta de que solamente nosotros mismos nos podemos salvar en esta vertiente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo me pregunto de por qué, es decir, qué proyecciones de encanto hacemos con la tecnología, que no es culpa de la tecnología, igual que no es culpa de las redes sociales, igual que no es culpa de toda la cuestión científico-técnica, sino es del culpa o responsabilidad más bien de nuestras incapacidades y de nuestras proyecciones, ¿no? Que es otra cosa y que no tiene mucho que ver, digamos, con el propio elemento como tal, ¿no? Que para mí eso es algo muy importante porque si no parece que estemos culpando a la tecnología o culpando al progreso de nuestros propios males, cuando eso no es así, ¿no? Es decir, gracias a la tecnología, o por ejemplo, un ejemplo muy claro, y volviendo al COVID, ¿no? Gracias a las redes sociales o a los elementos de conexión, ¿no? Digital, tecnológica y con el móvil, ¿no? Pues pudimos estar en contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos durante el tiempo del COVID. Yo me acuerdo que mi madre vivía 3 pisos más abajo de donde vivía yo y no nos podíamos ver y ella estaba enferma además, ¿no? Pues gracias al teléfono móvil y a las llamadas online y todo esto, pues pudimos estar en contacto. Pues esto es una mejora, esto es una ayuda, esto no es malo, esto permite explorar. No sé, esta misma entrevista la podemos hacer gracias a las redes sociales y que habéis contactado conmigo por redes, es decir, gracias a que las redes sociales y la tecnología nos permite expandir, por supuesto, áreas de experiencia, pero lo que no está bien es sustituirlas, ¿no? O lo que no está bien es solaparlas o chafar unas a otras. Y entonces,
que yo necesite el gesto cotidiano y la mirada y vernos y abrazarnos y mirarnos a los ojos y sonreír, no significa que le tenga que pedir eso a las redes sociales o a la tecnología, porque la tecnología no está para eso, ¿no? Pues es en ese sentido, ¿no? Que lo digo, no le pidamos a la tecnología que resuelva nuestras propias contradicciones cuando son nuestras y no de la tecnología. Vale, y bueno, por ir acabando ya, la parte política, digámoslo así, del encanto, Ujú. bueno, yo me pregunto, al final, bueno, como tú, ¿no? Haces, ¿qué le pasa a la democracia que hoy día que provoca tanto desencanto? Y si, bueno, pues, consideras que hay alguna solución a esto o cómo podemos volver a encantarnos. Bueno, yo creo que con la democracia nos pasa un poco como con la salud o con todo lo bueno que tenemos, que llega un momento que lo damos por descontado. Entonces ya nos aburrimos, ¿no? Por ejemplo, vivo en Barcelona y tenemos el mar muy cerca y claro, es que lo damos por descontado, ¿no? ¿No? Como poder ir cada día a pasear al mar y además casi siempre hace buen tiempo y podemos ir a que nos toque el sol y bañarnos y no sé qué, pues no lo haces, ¿no? No lo haces porque, bueno, pues ya lo das por descontado. Cuando te falta, yo cuando me voy a vivir fuera y no tengo el mar, al cabo de 2 meses ya me altero mucho porque necesito ver el mar y lo primero que hago cuando vuelvo a mi ciudad es ir a comerme una paella o una cerveza con unas bravas o lo que sea porque lo he hecho en falta, ¿no? Pues con la democracia tengo la sensación de que nos falta, de que nos pasa eso. Lo damos tanto por dado, ¿no? Que hay un estado del bienestar, que hay un estado donde existe una serie de bienes públicos que forman parte de la vida, una sanidad pública, una educación pública, un sistema de prestaciones, un sistema, digamos, de convivencia, ¿no? Que, claro, esperamos tanto de la democracia que casi le pedimos a la democracia que nos dé la felicidad, ¿no? Casi que tenemos el derecho a ser felices y como la democracia no nos lo da, ¿no? Pues parece que el problema es la democracia, ¿no? Cuando la democracia para mí es el mejor sistema político posible por dos motivos. Uno, porque encaja con la realidad vulnerable y relacional que te comentaba, que todos nos necesitamos, que tenemos que saber que solamente si sabemos convivir podemos vivir y sobrevivir, ¿no? Por una parte eso, y segundo que la democracia es el sistema que se perfecciona constantemente a sí mismo, ¿no? No es una estación de llegada, es una estación constantemente de mejora, ¿no? Y lo que hoy forma parte de un problema, pues a lo mejor con el tiempo se puede modificar para que eso mejore. Y yo creo que en Occidente, sobre todo, lo damos por supuesto, ¿no? Lo damos por supuesto de que eso es así. Naturalmente que hay situaciones de crisis, sobre todo socioeconómica, ¿no? Pero una vez más, nos cuesta valorar lo bueno, ¿no? Insisto que damos por supuesto, por ejemplo, ¿no? Cuando viajamos mucho, te voy a poner un ejemplo muy concreto que es con Europa. Nos podemos quejar mucho de Europa, que no funciona, que la Comunidad Económica Europea, que no sé qué, pero podemos pensar todo esto, por ejemplo, mientras vamos en un avión o en un tren a cualquier país europeo sin tener que cambiar moneda, sin tener que pedir un visado, por ejemplo, con la tarjeta sanitaria europea, sabiendo que si nos pasa algo, pues seremos atendidos. Es decir, yo qué sé, pudiendo hacer Erasmus, pudiendo hacer estancias de investigación, de mover. Eso que lo damos tan por supuesto, claro, nosotros seguramente lo damos o lo valoramos mucho más, porque yo me acuerdo que viajar a Europa era pues pedir cambio, mirar a ver qué pasaba con los idiomas, qué pasaba con los visados, todo eso ya ha desaparecido, ¿no? Y sin embargo solamente nos fijamos en lo que no funciona. Claro que hay problemas sociales, claro que hay, por ejemplo, problemas con la vivienda, problemas de precariedad en muchos ámbitos, ¿no? Pero si hay algún sistema que es capaz de mejorarlo, justamente es la democracia, ¿no? Y justamente yo tengo la sensación de que, y esto las encuestas creo que también arrojan datos al respecto, que en Europa o en Occidente nos hemos acostumbrado, entre comillas, demasiado bien, ¿no? Y entonces ya no lo valoramos. Es como los barceloneses o quien tenga mar cerca, ¿no? Si es que lo que le gusta es el mar, pues que valora, pues que casi no lo valora, porque claro, está tan cerca, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues está ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Al mismo tiempo sí que es verdad que en Europa o la democracia o a la política, digamos, hay que pedirle que se ponga las pilas, sobre todo en el sentido de ser plenamente conscientes de lo que se puede hacer y de lo que no, porque ahí vemos que la política muchas veces promete, casi llega, no diré al pensamiento mágico,
pero casi, casi, ¿no? Y entonces no hay nada más alejado del encanto que el pensamiento mágico. Cuidado con esto, ¿no? Es decir, el encanto no es generar unas expectativas que no se pueden dar. No, es justamente profundizar en la realidad de las expectativas que ya están potencialmente ahí y que se trata de desarrollarlas, que es completamente diferente, ¿no? Y entonces yo creo que hay que pedirle a la política que vuelva a políticas de encanto en el sentido de poder hacer aquello que realmente se puede hacer. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿No? No hace falta acudir al pensamiento mágico para decir, bueno, ahora sí que yo lo voy a cambiar todo y lo voy a arreglar. Primero, porque eso no va así. Es decir, siempre va a haber problemas en cualquier situación que nos encontremos y cuidado con las soluciones mágicas que pretendemos creer o con romantizar situaciones que no hemos conocido y que creemos que son la gran solución porque puede ser que no solamente no solucionen, sino lo más probable es que compliquen todavía más, ¿no? Eso también nos pasa en la vida concreta, ¿no? Es decir, tenemos una situación complicada y entonces, yo qué sé, por poner un ejemplo mucho más fácil que lo vamos a entender. Ahora acabamos de empezar el año, ¿no? Los propósitos de año nuevo, ¿no? Ahora sí que me voy a poner en serio y ahora sí que lo vamos a hacer y ahora sí que voy a hacer todo aquello que no he podido hacer. Cuidado, cuidado con las expectativas, cuidado con el pensamiento mágico porque puede ser que no solamente no lo hagas, puede ser que te frustre más y puede ser que te dificulte mucho más después la solución de esa situación. Más vale que seamos mucho más concretos y mucho más realistas, ¿no? Vamos a intentar solucionar cosas y poquito a poco, con trabajo, con paciencia, vamos a intentar revertir la situación, pero vamos a ser realistas, no vamos a explorar, digamos, pensamientos mágicos que no son en muchas ocasiones factibles, ¿no? Y al mismo tiempo nos pueden complicar. O sea que yo creo que eso, dentro de la complejidad de la situación, ¿no? O de la pregunta que me has hecho, yo creo que eso es muy importante, valorar y ser conscientes de que las soluciones y las situaciones se van mejorando poco a poco a partir de una profundización de las expectativas reales, no a partir del pensamiento mágico. Muy bien, Miquel. Pues nada, entre vulnerabilidad, que hablabas de la fragilidad como condición transversal de la experiencia humana, y la seducción del encanto, parece que hay una línea de continuidad que donde aquí propones el Sí, encanto, que es todo lo que nos has relatado. Y yo te quería preguntar si, bueno, esta línea que se ve o que se aprecia desde fuera y también confirmas tú desde dentro, ¿va a llevar a algún otro lugar en el futuro o cerramos aquí el capítulo de esta línea? ¿A qué te refieres? ¿A nivel ¿A otra de libro? publicación o...? Bueno, a ver, en el encanto hay una cuestión que va saliendo y que sale al final del libro, ¿no? Que tiene que ver con la dimensión del encanto en mayúsculas, podríamos decir, ¿no? Que ha aparecido un poco con la cuestión de la inmortalidad digital, del mundo digital, de la tecnología, que es la religiosidad o la religión, en un sentido amplio y no estrictamente confesional, ¿no? Como experiencia del ser humano, ¿no? Que va apareciendo y que en el epílogo del libro aparece por ahí. Yo estoy bastante convencido que dentro de la situación en la que estamos, yo creo que va a haber en Occidente, sobre todo, una vuelta de la pregunta religiosa. Y justamente cuando cerraba el libro y aparecía el libro, que el libro apareció el 30 de septiembre, con lo cual lo cerré antes, pues en octubre se dieron tres fenómenos, digamos, eh, muy claros que pusieron esta pregunta sobre la mesa, ¿no? El CD de Rosalía, Lux, la película Los Domingos, el premio Príncipe de Asturias a Jung Chul-han, que sacó justamente un libro sobre Dios. O sea que de algún modo la cuestión de Dios, de la religión, pues está ahí encima de la palabra, de la palabra, no, del escaparate, ¿no? Y da que hablar, ¿no? Entonces, yo un poco lo que estoy explorando, porque ya tenía un poco que ver con el libro, ¿no? Con el libro del encanto, es, bueno, la religión o la religiosidad que tiene que ver con todo esto. Porque en el fondo el encanto es una gran religación, ¿no? Es una gran religación de diferentes notas, de diferentes elementos, de diferentes cuestiones que se conjuntan y que suenan de un determinado modo, ¿no? Y entonces, eso, conjuntado con la vulnerabilidad que pone las grandes preguntas por la finitud, la vulnerabilidad, la contingencia, el sufrimiento también, ¿no? Claro, todo eso eclosiona de algún modo en la cuestión de la religión o de Dios, que ha sido un tema que me ha interesado mucho a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y de algún modo, pues ya estamos ahí trabajando, un poco dándole forma a ese epílogo que tenía que estar en la seducción del encanto, pero que solamente lo anuncié porque a mi modo de ver ya
sobrecargaba demasiado el libro, que ya es un libro que tiene muchos temas, muchas partes, muchas pequeñas píldoras, ¿no?, que se van abriendo y cerrando, y consideraba que introducir la cuestión de Dios ahí quedaba un pelín demasiado apresurado, no le podía dar el recorrido que le podía dar, y además, bueno, le faltaba un poco de, digamos, de organicidad a la cuestión, ¿no? Entonces, ahora estoy trabajando en este tema, que es un poco una pequeña continuación, o el tema que queda abierto o anunciado en la sección del encanto, que es, bueno, qué hacemos con la religión o con Dios, que además tiene mucho que ver con el contexto actual en el que estamos, ¿no? Que es muy evidente, ¿no? Que, como digo, no solamente tiene que ver con una cuestión confesional, con el catolicismo o no, sino con una cuestión más antropológica de estas preguntas metafísicas que de algún modo se abren a la cuestión religiosa y a la cuestión de la pregunta por el encanto con mayúsculas, ¿no? Bueno, ¿hay alguna posibilidad de pensar eso? ¿Dónde queda? ¿En qué momento estamos? ¿Qué pasa con la tecnología? Bueno, pues un poco estoy trabajando y laborando en esa línea, y a ver si en breve pues aparece algún libro o algún pequeño ensayo alrededor de esta cuestión. Muy bien, Miquel, muchísimas gracias por tu tiempo de hoy, por esta charla tan interesante y bueno, pues esperaremos esa publicación encantados. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Encantado yo por la invitación, por vuestro tiempo, por vuestra paciencia, por la lectura. Y nada, enhorabuena por todas las iniciativas que ponéis en marcha, y a seguir difundiendo y dando voz a la filosofía, porque si bien la filosofía no promete grandes cosas, ¿no? Yo creo que con eso la gente que hacemos filosofía tenemos que ser muy precavidos, ¿no? Somos un poco como Hegel, ¿no? Como la lechuza que alza el vuelo cuando pasan las cosas, pero sí que creo que la filosofía ayuda a que la experiencia se pueda, o a que las cosas que pasan se conviertan en experiencia, al pensarlas, al integrarlas, y esa experiencia en conocimiento para que pueda dar pie a nuevas experiencias. O sea que nunca, mejor dicho, es como un círculo virtuoso, donde la filosofía yo creo que tiene mucho que decir, ¿no? Pero la filosofía siempre es un camino abierto, es un camino vulnerable, y yo creo que vosotros hacéis un gran trabajo por darla a conocer y por difundirla, así que muy agradecidos y nada, a seguir. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto, Miquel. Que vaya bien, buenas tardes.